Buenos días, ingeniera Rodeluz Arobanco. En esta oportunidad nuestro grupo va a presentarle la entrevista que realizamos al ingeniero civil experto en suelos, Arnold Brian Álvarez Betancourt. Lo primero es agradecerle a usted por su tiempo y al ingeniero por su colaboración durante la entrevista. Antes de comenzar, me gustaría explicarles un poco sobre la misma. Esta entrevista la utilizaremos como trabajo de investigación en la asignatura de Introducción a la Ingeniería Civil en la Universidad Andina de Cusco. El objetivo es recoger información sobre la geotecnia, diferentes datos, características, usos, entre otras, en la ingeniería civil. De este modo, creo que la opinión del ingeniero nos puede aportar una información muy valiosa para el trabajo. La duración estimada de la entrevista será de al menos 5 minutos, con las preguntas que serán planteadas. A continuación, mi compañero dará a conocer dichas preguntas. Bueno, continuando con la entrevista, las 6 preguntas a realizar son las siguientes. 1. ¿Es obligatorio la realización de un estudio geotécnico? 2. ¿Qué tipo de suelo es el indicado para una edificación? 3. ¿Quién debe realizar un estudio geotécnico? A continuación entrevistaremos al ingeniero Arnold Brian Álvarez Betancourt, que es especialista en geotecnia, haciéndole 3 preguntas. La pregunta 1 sería la siguiente: ¿es necesario hacer un estudio geotécnico y por qué? Sí, existe obligatoriedad de estudio de suelos debido a que lo rige la E050, que es la norma de suelos y cimentaciones. Esta nos dice, ¿no?, que tenemos que realizar un estudio de mecánica de suelos cuando las edificaciones se traten, alojen o alberguen gran cantidad de personas, tales como obras públicas, colegios, universidades, bibliotecas, museos. También es necesario hacerla en edificaciones o viviendas que sean el área de construcción sea superior a 500 metros cuadrados, el área techada, ¿no?, superior a 500 metros cuadrados, o una edificación de 4 niveles o más de altura. Sí o sí se tiene que hacer un estudio de mecánica de suelos. Edificaciones industriales, ahora, edificaciones especiales, porque tal es el caso, digamos, de una vía pública, una carretera. Se tiene que hacer el estudio de mecánica de suelos a los taludes, ya que esta va a presentar un riesgo, ¿no?, de que la vía ya no va a funcionar como debería funcionar cuando hay un deslizamiento, aparte de que incrementa los costos, y eso. Ahora, se tiene que hacer estudio de mecánica de suelos cuando una construcción o una vivienda o cualquier obra civil necesite de pilotes de cimentación. Se debe hacer. Eso es en cuanto a la obligatoriedad que debemos hacer, ¿no? Pero ahora nosotros nos ponemos a pensar como personas, digamos, de que digamos, la principal por intereses financieros, debido a que yo voy a invertir, un ejemplo, ¿no? Yo voy a invertir haciendo mi casa o un conjunto habitacional, si sería una empresa, ¿no?, una constructora. Si voy a invertir tanto para construir algo, debería arriesgarme a construirlo sin un estudio de mecánica de suelos, ya que la inversión, digamos, puede ser de 1 millón de soles, 500.000 soles, ¿no? Entonces yo creo que un estudio de mecánica de suelos representa en gasto menos, un porcentaje mínimo en costo al gasto general al todo el costo de la infraestructura. Entonces deberíamos hacer los estudios de mecánica de suelos para salvaguardar el buen funcionamiento de la infraestructura. Buenas tardes, ingeniero Arnold Álvarez Betancourt. Mi pregunta era la siguiente: ¿qué tipo de suelo es necesario para una edificación y por qué? Respondiendo a la pregunta número 2, el tipo de suelo indicado o recomendado para la construcción. Nosotros sabemos que nuestra formación geológica de la sierra, o de la formación geológica en la que estamos, ¿no?, nosotros, Cusco, la sierra, presentamos diversos tipos de materiales, desde rocas, la formación, digamos, de la cadena de los Andes, ¿no?, la formación de rocas, esas rocas han ido erosionando, o
y así, digamos, formando diferentes tipos de materiales, las arcillas, los limos, arcillas orgánicas en descomposición y una mistura de tipo de suelos. Entonces, la recomendación, un tipo de suelo recomendado es el tipo de suelo que no presente cohesividad, pero en nuestro medio todos nuestros suelos presentan cohesión. El tipo de suelo recomendado es un suelo friccionante, netamente friccionante, y tales como gravas, arenas y limos, siempre y cuando sean puros estos, ¿no? Pero en nuestro medio no vamos a encontrar eso. En nuestro medio encontramos arcillas, limos, arenas, gravas y todo. Es un conjunto, es una mezcla de todo. La siguiente pregunta sería, ¿quién debe realizar el estudio geotécnico? Respondiendo a la pregunta 3, ¿quién debe realizar un estudio geotécnico? ¿O quién es el responsable, ¿no?, de firmar un estudio geotécnico? Anteriormente, en los anteriores reglamentos o legislaturas que tenía el Ministerio de Vivienda o Construcciones a nivel de Perú, permitía que realicen estudios de mecánica de suelos o permitían que respalden estos estudios de mecánica de suelos ingenieros civiles y geólogos. Posteriormente a ello, el año 2008-2012, no recuerdo muy bien, se realiza una modificación y dice de que necesariamente tiene que ser un ingeniero civil especialista en geotecnia. No necesariamente ingeniero civil, ¿no?, sino dice específicamente ingeniero civil especialista en geotecnia. Esa persona es la que debe avalar y respaldar un estudio de mecánica de suelos. Entonces podemos concluir diciendo lo siguiente, que los estudios geotécnicos dependen mucho sobre el terreno el cual queremos construir, pues no es lo mismo construir sobre un terreno que sea próximo a un acantilado, o una zona llana, la cual sería muy ideal, o una zona sin pendientes, pues o una zona escarpada. No obstante, se puede considerar como norma el hecho de que el área a cubrir debe exceder la superficie a edificar, ya que es innecesario considerar la interacción del edificio con los elementos de urbanización y con las construcciones próximas. Se debe admitir ni considerar completo un estudio geotécnico el cual tenga en cuenta las afecciones que pueda sufrir un edificio por las condiciones geológicas generales. Otro punto muy importante sería que el informe debe contener los antecedentes, la información conseguida durante la investigación o generada durante la distribución de las unidades geotécnicas, interpretación de los datos de campo, los niveles freáticos, las unidades geotécnicas, cuantificando así los parámetros a emplear en los cálculos y por último los coeficientes sísmicos a tener en cuenta. Las palabras que seleccionamos de este trabajo para el glosario son: primero, plasticidad. La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos consistente en la capacidad de deformarse. Segundo, gradiente hidráulico. Representa la pérdida o cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud. Es la medida en el sentido del flujo de agua. Tercero, estudio geotécnico. Es un proceso de estudio y la justificación técnica del comportamiento del terreno. Cuarto, edificación. Se utiliza el término edificación para definir y describir a todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos fines. Quinto, proyectista. Es el profesional que elabora el expediente técnico de obra. Es el responsable de dar estricto cumplimiento de las normas técnicas de edificaciones y normas conexas.